Presentamos Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Conduce Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada. Un saludo especialísimo desde los micrófonos y pantalla del Foro Permanente Mundial, en alianza con La Voz del Derecho, programa Derecho Urbano e Inmobiliario. Hoy nos acompañan los doctores, en su orden, el mayor Félix Clavijo, el doctor Mauricio Guerra Morales y el doctor Jaime Jurado, quienes nos disertarán el impulso jurídico y empresarial del cannabis. Agradecemos a los videoyentes de todas las latitudes del mundo y un saludo especial también al doctor José Gregorio Hernández, director general de La Voz del Derecho, y a los miembros de los frentes logísticos del Foro Permanente Mundial. Damos un saludo especialísimo también a la coordinadora general del foro, Lisset Rico, quien es experta en asuntos logísticos de grandes eventos. También un saludo especial a Alejandra Díaz, ministra ejecutiva del Foro Permanente Mundial, quien es speaker internacional y psicóloga experta en mentoring empresarial, quien nos va a hacer el enlace virtual en este conversatorio. Yo inicié este programa diciendo que el marco regulatorio del cannabis en Colombia es muy frágil y timorato. Su ejecución histórica ha sido muy lenta y sus vacíos no han sido suplidos ni siquiera jurisprudencial y mucho menos casuísticamente. La Ley 1787 del 2016 y el Decreto Reglamentario 613 del 2017 y demás decretos expedidos por el Ministerio o los Ministerios de Justicia, de Salud, de Agricultura, el ICA, les ha hecho falta una verdadera veeduría ciudadana y empresarial fuerte y unificada. Por eso que tenemos aquí al presidente que nos va a hablar de ello, presidente de la Federación. De una parte, la estigmatización del sector y sus riesgos no han tenido la suficiente entereza y carácter gubernamental para su desarrollo. Por eso nos acompaña el mayor Clavijo que nos va a hablar de ello. Tampoco lo ha sido la separación del esquema para el uso en el sector salud versus el uso recreativo y vicioso dependiente. Por eso nos acompaña el doctor del área médica, el doctor Mauricio Guerra. Y como si fuera poco, el esquema para el uso sobre todo los apalancamientos financieros en Colombia está frenado por las vías de hecho. Ojo con lo que estoy diciendo, por las vías de hecho, porque si bien el gobierno manifiesta que lo está haciendo, las políticas al interior de las entidades financieras, tanto públicas como privadas, tienen claro que no se patrocina y no se apalanca este sector, precisamente por políticas internas. Entonces hay que acudir precisamente a los dueños de las fiduciarias, a las juntas directivas, a los comisionistas y, en fin, hay que romper ese esquema financiero frenado por las vías de hecho, como ya lo dijimos. Por lo anterior, en su orden, convocamos en este programa, como ya lo reitero, y en ese orden vamos a hablar a un experto en riesgos y seguridades, que es el mayor Clavijo, a un experto en temas de salud, y a un experto que es abogado y dirige un gremio federado en su orden. Continúe, Lisset. Bienvenidos al panel del Foro Permanente Mundial, Impulso Jurídico y Empresarial del Cannabis. Un saludo caluroso al ministro y manager del Foro Permanente Mundial, Edgar Barajas Ortiz, quien es abogado, experto en derecho urbano, tributario, financiero, consultor y auditor financiero del sector bancario nacional e internacional. Los temas a desarrollar hoy son los siguientes: seguridades y manejo de riesgos en la industria del cannabis, impulso empresarial y financiero y sanitario,
y reforma jurídica canábica en Colombia y el mundo. Otro evento gratuito digital de primer nivel en alianza con la emisora La Voz del Derecho. Este es un espacio apoyado por la Federación de Cannabis y Cáñamo y Muisca Capital Group. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Foro Permanente Mundial, en Instagram como @foromundial1 y en Twitter como Permanente Piso Foro. Y por supuesto les invitamos a que visiten nuestra página web www.foropermanentemundial.com. Le damos la bienvenida a nuestros expertos de primer nivel, el mayor en retiro Félix Clavijo, quien es el autor del Sistema Integral de Seguridad SIS, el cual da cumplimiento a la Ley 1787 del 2016. Para cultivo y planta, así como transformación de las etapas de diagnóstico, diseño, operación y supervisión, como también la ruta auditoria. Consultor y auditor certificado en el Programa de Seguridad Internacional, operado y autorizado por la OEA, con el Banco Interamericano de Desarrollo y CONEC América. Le damos la bienvenida también a Mauricio Guerra Morales, director LATAM de Muisca Capital Group, experto y científico financiero en cannabis. Jaime Jurado, también te damos la bienvenida a los escenarios del Foro Permanente Mundial, quien es fundador de la Federación de Cannabis y Cáñamo, así como también incidente en el programa de Derechos Socioeconómicos del Cannabis. A continuación, les invitamos a ver el siguiente video gracias a la productora 24LS. Es un momento histórico y de oportunidad. En nuestras manos está lo que seremos y dejaremos a las nuevas generaciones. A pesar de los abusos cometidos, aún estamos a tiempo de repensar y reinventar nuestra huella en la tierra. Es necesario que todos los saberes, las culturas, las empresas, los investigadores y demás actores de la sociedad aportemos para lograr un modelo sostenible, incluyente, solidario y justo. El Foro Permanente Mundial tiene como objetivo convocar a todos los sectores con el fin de desarrollar nuevos instrumentos de planificación, de financiación y de gestión en el ordenamiento cultural, ambiental y social. Se busca fomentar la investigación, la formación de alto nivel y el diálogo de temas fundamentales de salud ambiental. Los invitamos a ser parte del cambio, de un mañana que nos pertenece a todos. Nuestros panelistas, bienvenidos a este espacio del Foro Permanente Mundial. Les recordamos que cada uno tendrá 10 minutos para ejercer el uso de la palabra. Antes de continuar, tengan en cuenta que después de la intervención de nuestros invitados de primer nivel, viene la ronda de preguntas, las cuales pueden ir formulando durante el transcurso de la sesión haciendo uso del chat grupal. Le damos entonces, sin más preámbulos, la bienvenida al mayor Clavijo. Bueno, buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación, un saludo cordial al Foro Permanente Mundial, igualmente a la Federación Colombiana de Cannabis y Cáñamo y a nuestros aliados Muisca Capital Group. Un saludo a todos los participantes en este foro. La iniciación o el preámbulo que hizo el manager, el doctor Edgar, fue muy importante para poder hacer, digamos, una antesala al tema que voy a tratar en estos cortos minutos. Colombia, como dijo el doctor Edgar, viene desde el año 2016 haciendo todo un desarrollo en cannabis. Hoy en día, en temas de cultivo y semilla, ya son más de 715 emprendimientos. En temas de fabricación de derivados, son 465 compañías que ya están licenciadas para realizar este valor agregado en la industria. Pero realmente algo que nos preocupa y de pronto ustedes no se han enterado es la posición de las empresas que han asumido el liderazgo, entre comillas, de la industria en el país. Un comunicado de dos empresas muy conocidas como Farmacielo y Khiron, del 31 de agosto de este año, hace entrever
que la industria en Colombia realmente no cuenta con la suficiente andamiaje para poderse sostener. Y realmente difiero de esta idea de estas dos empresas de origen y de, digámoslo así, unas posiciones canadienses sobre lo que está pasando en nuestro país. En una carta muy desafortunada enviada al gobierno nacional, donde se desmarcan de una muy buena iniciativa que inclusive está apalancada por la Federación Colombiana de Cannabis y Cáñamo, como es la venta de la flor seca al exterior. Ellos hacen entrever que nosotros como compañías, que nosotros como industria, tenemos un alto riesgo de filtración, primero de actores del narcotráfico y segundo de bandas delincuenciales que pretenden, según las informaciones que ellos muestran en esa carta hacia el gobierno, filtrar material ilegal a lo legal y adicionalmente a eso crecer en esas rentas ilegales que los puede aumentar en su poderío. Como experto en seguridad, como autor del Sistema Integral de Seguridad desarrollado exclusivamente para la Ley 1787 del 2016, puedo dar fe que actualmente las más de 715 empresas que tiene hoy en día la industria del cannabis en Colombia, nos hemos venido preparando desde el profesionalismo que hemos adquirido en todo lo que es la cadena logística de suministro. No podemos compartir estos principios de algunas empresas que tienen intereses internacionales en venir a pisotear y a no permitir que la industria del cannabis en Colombia se desarrolle. Como experto en seguridad, consultor debidamente certificado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, puedo dar fe que hemos realizado la tarea en seguridad con uno de los más altos índices de profesionalismo. Y actualmente no vamos a permitir que en ningún momento algún actor fuera de lo legal llegue a penetrar o a infiltrar la industria del cannabis en Colombia. Eso para que quede muy claro, porque realmente es muy desafortunado y muy preocupante, y se los digo porque regularmente uno está compartiendo escenarios internacionales con inversionistas y con personas interesadas en entrar a la industria del cannabis. Y al leer estas desafortunadas afirmaciones por parte de dos empresas que realmente han tenido ya algunas posiciones no muy exactas en temas de buenas prácticas empresariales, nos pone a todos en entredicho. Debemos poner una posición de la defensa de la mano de obra calificada en Colombia, de los profesionales en Colombia. Si bien es cierto, nosotros no sabíamos nada de cannabis hace 4 años, casi 5 que ya lleva la ley, pero hoy en día ya tenemos personal totalmente calificado en las 6 áreas esenciales para la industria del cannabis, como lo es jurídica, seguridad, agrícola, financiera, innovación, investigación e innovación y tecnologías de la información. Entonces, yo quería iniciar este conversatorio no haciendo lo que siempre hemos venido realizando en diferentes escenarios donde compartimos como expertos, trayendo las cifras y trayendo unos ponderados y unas cifras de futuro, sino realmente acentuándonos en lo que está pasando hoy en día en esta industria del cannabis. Estas posiciones de estas empresas. Y estas empresas canadienses tienen esa posición porque resulta y pasa que ellos en este momento es un país que sí está exportando flor seca, que está exportando esa materia prima a los mercados de Alemania y de Israel, que son los más grandes a nivel mundial. Y a ellos no les sería útil que viniera un competidor como Colombia, donde realmente tenemos una muy buena calidad, donde se están desarrollando muy buenas cepas. Ya hoy en día hay más de 243 registros nacionales de cultivares en temas de semilla, que podemos dar podemos ser un muy buen stand para la venta de esta flor. Eso es muy importante. Y otro de los comentarios que hacía era que con ello perdíamos ese valor agregado de la fabricación del producto final. En ningún momento. Hoy en día, después de 4 años, Colombia ya está haciendo producto final de muy buena calidad, que están en estos momentos pasando las buenas prácticas de manufactura. Entonces, mi primera intervención en este momento era para comentarles eso,
y dejarles algo en el intelecto de las personas que están conectadas y de las personas que están en la industria del cannabis. No somos empresas de garaje. Aquí hay recursos colombianos, hay, digamos, la calidad humana colombiana, la calidad de profesionales colombianos que estamos trabajando en esta industria, para que no vengan en ningún momento a por debajear, digámoslo así, y fuera de eso, a decirle al gobierno nacional qué debe y qué tiene que llegar a ser, y mucho menos que venga de unos intereses internacionales. Entonces, más que todo quería dejar ese mensaje, contarles que hemos hecho un muy buen trabajo desde la seguridad. Estamos trabajando hoy en día en temas de lavado de activos, de financiación del terrorismo, temas de corrupción, temas de contrabando, temas de narcotráfico, que son los 5 delitos importantes. Las empresas de cannabis en Colombia se están orientando y van en punta de lanza para ser certificadas como operadores económicos autorizados, que es el programa internacional de la Agencia Mundial de Aduanas para el tema de seguridad certificada. Y entonces eso nos hace entrever que efectivamente nosotros estamos haciendo un trabajo en donde desde la seguridad le podemos garantizar a nuestra industria del cannabis que efectivamente vamos a cumplir con todas las garantías para poder hacer un excelente mercado. Muchísimas gracias por esta intervención. Entonces les dejo el pan. Muy amables. Muchísimas gracias al mayor Félix Clavijo por darnos esta centralización. Ahora le damos la bienvenida a Mauricio Guerra, quien también va a manifestar y hacer sus manifiestos con respecto a la parte técnica. Bienvenido, Mauricio, a los micrófonos del Foro Permanente Mundial y la Voz del Derecho. Alexandra, muchas gracias. Saludos al Foro Permanente Mundial, Jaime Jurado, al mayor. Hay muchos temas bien interesantes de tocar. Hoy en día se hizo una reunión ayer y el mundo está diciendo que hay un riesgo normativo, riesgo regulatorio, que es bastante nuevo. Hablábamos de riesgo país, riesgo financiero, riesgo clima, pero hablar de riesgo normativo y regulatorio a nivel de inversión es bastante interesante. Eso quiere decir que hoy en día el mundo sabe y está enterado que Colombia tiene unas dificultades gigantes a nivel normativo o regulatorio que han impedido que el negocio esté tan adelante como hoy no está. Hace 4 años, si no estoy equivocado, la JIFE dio un cupo de 70 toneladas a Colombia, que hoy en día no es la cifra que se quiere exportar. Creemos que el Ejecutivo hoy en día está trazando buena parte del negocio y lo hace, y yo lo comenté cuando hubo una reunión en una entidad que no era del gobierno, y en esa entidad se hizo esa afirmación donde el gobierno, sí, como dijo el mayor, manifestó que iba a acabar las compañías de garaje, y un líder de estas compañías que mencionó el doctor, no sé si fue Edgar o Félix, él pidió enfáticamente que esas compañías de garaje fueran abolidas o quitadas. Se le olvidó que esas compañías de garaje hoy se definen como unas pymes o compañías pequeñas que tienen toda la capacidad de ser tan competitivas como las grandes. Hoy el problema está en la inversión. Sabemos muy bien que los inversionistas quieren o ven en Colombia una posibilidad muy importante. Tenemos una, digamos, no robusta, pero una buena ley. Pero lo que ha pasado con esa ley es que el marco regulatorio ha venido modificándola, colocándole trabas, talanqueras, que están impidiendo que hoy, eso está bien, esa diapositiva, dejémosla simplemente busca, pero no va con diapositiva de presentación, que hoy tengamos las dificultades que tenemos. El país no puede esperar más. El país no puede esperar más porque el Sudamérica está jalando. Ecuador, bien o mal, sacó un marco regulatorio. Ya Sudamérica está
pidiendo pista. Uruguay hace tiempos, pero yo pienso que Sudamérica en el corto plazo va a ser un actor más importante que Colombia, que fue el líder, y pueda que nos superen. Y eso que si México se prepara, casi listo está, a ser, digamos, competitivo, ya no habría nada que hacer. Yo creo que tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Hoy en día tenemos ventajas, pero si el mundo compite a rango precio, la calidad puede ser importante, pero si el precio viene a estar encima de la mesa, eso nos puede perjudicar enormemente. Yo creo que hoy con Jaime, con Edgar y con Emanuel Clavijo, estoy con un grupo de gente que casualmente tienen algo importante como protagonismo hoy en el país. Lo del SIC es único porque va a permitir que se eviten de parte del Ejecutivo colocar normas de seguridad que no corresponden. Me parece que es importante que Edgar recuerde que Jaime Jurado con la Federación nos va a ayudar cantidades con el tema que se nos viene, porque si no nos defendemos del Ejecutivo va a pasar lo mismo, e históricamente este momento de un producto que tiene a ser más importante que la .com, que el petróleo y que el oro, terminemos echando poco a poco de para atrás. Si nos unimos y somos fuertes y somos coherentes en lo que decimos, y si hoy dejamos de tener cada quien su compañía o su federación, y si nos unimos en una sola federación, en un solo toldo, nos va a ir mejor. Si somos sólidos en los temas de las mesas técnicas de 6 y 7 de octubre, vamos a ser sólidos y nos va a ir bien. Son poquitos días, son poquitas horas, pero pienso que si vamos allá, les tendremos que decir al gobierno que no podemos permitir que en 2 días, en unas mesas, se nos informe, se nos dé un brochazo para poder estar al día en lo que el gobierno quiere hacer. No es constitucional que un ciudadano, un inversionista, se le obligue a tomar una decisión cuando eso viola su derecho fundamental. No hemos sido informados de muchos decretos, renglones que hoy en día no coinciden con lo que el mundo pide. Creemos que esos decretos o lo que el gobierno pretende adicionar es más que ir en contra de donde el beneficio de la industria va en contra. ¿Y por qué lo hace? Bueno, la mayor lo dijo, el gobierno tiene claro generar unos beneficios en favor de unos pocos. Es claro que los microempresarios y las pymes han tenido muchos problemas. Han manifestado ellos todo tipo de dificultades, han manifestado ellos todo tipo de atrasos injustificados en la entrega de licencias. Yo estuve presente en el foro que hizo Socolcana, y cuando se hizo la calificación de Fedesarrollo hacia el ICA fue menos 50, hacia el INDIM menos 49, hacia mi injusticia menos 50. Nadie dijo nada y nadie ni siquiera le dio pena ante esa calificación y ese estudio de desarrollo que está en manos de todos ustedes. Nada más el presidente o el director del INVIMA, el doctor Aldana, de esa época dijo que simplemente él justificaba la demora porque tenía la vida de los colombianos en sus manos, lo cual no es cierto. Hoy en día creo que hay que ser bien unidos y bien coherentes para que el gobierno se dé cuenta que por primera vez tenemos cómo protestar, cómo no dejarnos, porque una vez que esto se apruebe, se firme por pitrazo, iríamos cada vez de para atrás, no avanzaríamos, le iría mal al país, dejaríamos de recibir impuestos, hoy no para que se vuelvan impuestos burocráticos, sino para poder llevarlos a una parte social, para poder ayudar a los temas del postconflicto. Hoy ni siquiera hay dinero de ese rubro que permita elevar el Producto Interno Bruto. Con esta introducción, pienso que podemos seguir avanzando ahora que hable el doctor Jurado, para que hagamos esto como un conversatorio y
soltemos 100 o 7 o 30 cosas. Listo. Muchas gracias, Mauricio, por todos tus pronunciamientos. Mientras tanto, saludamos también a las personas que nos acompañan de Medellín, de Bogotá, de Pereira, de Brasil, de México, de Neiva. También hay personas acompañándonos. Un saludo muy especial. Nuevamente, gracias a Mauricio por su presentación. Gracias a Muisca Capital Group por ser un aliado tan importante para el Foro Permanente Mundial. A continuación recibimos al doctor Jaime Jurado, quien es representante de la Federación de Cannabis y Cáñamo. Bienvenido, doctor Jurado. Listo, ahora sí me escuchan. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos y que es un tema que se vuelve más apasionante cada día. Y cuando nosotros empezamos este proceso en Colombia en el 2014, 2015, sabíamos que íbamos a llegar a este punto. Sabíamos que cuando habíamos tocado las puertas a los ministerios de Salud y de Justicia, cuando entonces estaba Alejandro Gaviria, sale la resolución 2457, por medio de la cual sacaron licencia las 5 grandes, digámoslo así, las principales en Colombia. En su orden fueron Farmacielo, Canalivio, Chiron, Ecomedics y Pibeca. Y fue cuando vimos muy acertado que el decreto 1787 fuera el Congreso de la República, porque nuestra preocupación era que el ejecutivo de turno o que el ministro de turno fuera el que manejara las disposiciones legales del cannabis de acuerdo a lo que él pensara, supiera, quisiera y tuviera. Entonces sabíamos que esa trampa del proceso ejecutivo se iba a volver o un problema o un beneficio en Colombia, o una ventaja o una desventaja para unos o para otros. Cuando sale el decreto 613, hoy vigente, nos dimos cuenta que habían plasmado posiciones técnicas y posiciones jurídicas que son los pilares con los que se adjudican las licencias en Colombia. Pero también sabíamos desde un principio que ese reglamento, ese decreto 613, estaba jurídicamente mal sustentado, porque no consultaba ni con las disposiciones técnicas ni con las disposiciones internacionales a los que Colombia está obligado a cumplir. Por ejemplo, nunca entendimos por qué a un pequeño o mediano cultivador se le designaron 5.000 metros cuadrados máximos de operación, teniendo en cuenta que las unidades básicas familiares en Colombia están entre 2 hectáreas y 5 hectáreas. Entonces, ese tipo de principios y de situaciones era la que nosotros estuvimos manejando durante varias mesas de trabajo con los ministerios, pero nos encontrábamos con una pared que desafortunadamente Gloria Crispín, que era la que había armado todo esto, que lo había hecho muy bien estructurado, había renunciado y entra una señora Carolina Uribe, que tuvimos la vergüenza y mucho tiempo el video estuvo rodando por las redes, donde ella, siendo la directora del Ministerio de Justicia para la adjudicación de licencias, no tenía la más mínima vergüenza de que los empleados al cargo de ella le contestaran las preguntas del público en la parte de atrás del papel y ella las leyera. Es decir, no conocía el decreto 613, no sabía dónde estaba parada. Pedimos durante muchas oportunidades al ministerio que nos diera y que hiciera públicas las mesas técnicas y las propuestas de cada una de las empresas, pero no era posible. Yo creo que si nosotros elevamos un derecho de petición al Ministerio de Justicia para mirar quiénes conformaron las mesas técnicas desde el 2017 hasta la época, nos dirán que las 6 más grandes de Colombia canadiense están dentro de la nómina del ministerio, porque todo el mundo los ve entrar 2, 3, 4 veces al día. Pero las pequeñas empresas o las empresas colombianas no han tenido esa misma oportunidad. Esto que está sucediendo en Colombia no era sino cuestión de tiempo. El boomerang se iba a devolver, porque la presión que hay tan grande en el mercado es tan alta, que Colombia no puede ser ciega ante esa situación. Para unos, como dice un comerciante antioqueño, si algunos se van a poner a llorar, pues nosotros nos ponemos a hacer pañuelos. Llegó pandemia y con pandemia llegó la crisis.
y obligó a que el gobierno colombiano abriera los ojos y se diera cuenta que por muy acomodado que estuviera el decreto 613, ahora tenía la obligación de buscar renglones de economía que se reactivaran. Y la solución la tienen cannabis y cáñamo. Dicho por todos los expertos, tenemos muy claro que el presidente de la República ha sido asesorado por varios gobiernos y le han dicho, esa es la salida que tiene su país. Entonces el boomerang se les devolvió a estas empresas. El manejo de la posición de la exportación de la flor seca con fines comerciales no obedece solamente a lo que bien anotaba Mauricio y Félix sobre los intereses que tiene Canadá en la exportación con su convenio con Brasil y con Israel y con Alemania. Si ustedes miran las noticias hoy de Europa, ya Europa acaba de declarar que no tiene flor de cannabis, que no tiene ruta profesional y que Holanda, que es la madre desde Ámsterdam del cannabis en el mundo, dice que no alcanza a perder la producción que tiene para Alemania. Entonces la respuesta es muy sencilla para los señores que se oponen. Si Holanda, que tiene en este momento experiencia en todos los procedimientos de exportación de flor de cannabis y nunca ha tenido la experiencia de narcotráfico, ¿cómo subestimar a un país como Colombia, que tiene todos los protocolos necesarios para poder blindar cómo se decomisa y cómo no se decomisa el contrabando de narcóticos en Colombia, para mirar que la ley de cannabis en Colombia sí permite blindar seguridad para la exportación? En pocas palabras, nosotros estimamos que la posición de estas dos empresas casi que hace un escupitajo a los mismos ministerios, porque si ellos que estuvieron reglamentando el 613 y fueron los que asesoraron al Ministerio de Justicia y de Salud para esos protocolos, ahora dicen que no es suficiente, quiere decir que el protocolo de ellos tampoco es suficiente. Pero el punto no es si ellos son deficientes o no. El punto es que Colombia tiene todas las posibilidades, desde los controles aduaneros, desde los controles de producción, calidad de producto y personal y recurso humano, para poder decir que sí puede exportarlo. Es vergonzoso mirar cómo Alemania, con todos sus protocolos, califica a Colombia como uno de los países atractivos para llevarse esa flor, y el mismo Colombia, ahora con el argumento de dos empresas, dice que esperemos a ver qué va a suceder. Ese boomerang se vería venir, ese boomerang sabía que se les iba a devolver, y ahora el 6 o 7 ya no solamente entran los actores que debían entrar dentro de la mesa técnica, sino que entra una veeduría ciudadana y entra el departamento o una corporación con normas técnicas. Va a ser muy interesante esa mesa. Nosotros vemos que los aspectos como el manejo de las zonas francas, el poder clasificar qué se entiende por pequeño o por mediano cultivador, el mirar por qué sacaron del decreto 780 la obligación o la responsabilidad social que debe volver a incluirse dentro del mismo decreto, el compromiso social y la inversión la inversión del mismo manejado por las universidades o por los centros de investigación. ¿Por qué razón los ministerios no llamaron o convocaron nunca a las universidades colombianas, los proveedores de los productos y de las materias primas? Es decir, son 53 ítems los que tendríamos que discutirnos en estos 10 minutos y que no nos daría el tiempo y abusaría de la atención de ustedes, pero que son el escenario que entre 6 y 7 habrá de debatirse. La posición es muy sencilla. Si el gobierno abre su abanico para que las normas técnicas y sus convenios internacionales estén aplicados en el decreto 613, creo que saldremos, que es la intención del gobierno colombiano y seguro la intención del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud, salir con un 613 fortalecido. En caso contrario, tendrán que ser los medios de comunicación los que nos ayuden para que sean, y foros como este, para que nos ayuden, que el gobierno de turno le explique al país por qué razón no se están implementando esos procedimientos ni cumpliendo con los convenios internacionales. Hay dos frases muy ciertas que tenemos nosotros sobre eso. Hay unos que dicen que el que exporta su materia prima importa su propia pobreza. La flor terminada con fines medicinales en el otro país es el mínimo de los valores agregados que tiene la flor de cannabis. Y no hemos tocado en ningún momento el manejo de la industria del cáñamo, que es 3 veces el del cannabis con fines medicinales. Hasta ahí creo que abusaría de la atención y del tiempo de ustedes, entonces muchas gracias por la atención y espero que haya aportado algo en esta materia. Perfecto, no, muy plausible la exposición de los 3
grandes conferencistas que tenemos hoy. Agradecemos a los panelistas de este programa y a los televidentes de La Voz del Derecho y a los asistentes de toda Latinoamérica que acompañan el Foro Permanente Mundial. Y saludamos a nuestro ingeniero del Control Master, Luis Daza, y a quienes nos acompañan en vivo por Face y demás redes sociales. Hasta aquí La Voz del Derecho y nos vemos en un próximo programa. Han escuchado Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Condujo Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada.